Ahora nuestro estudio está basado en el libro de los Hebreos. Hermanos, Dios les bendiga. Y vamos a hacer un estudio breve sobre las falsas doctrinas, sobre la llamada así sana doctrina, porque hay muchos predicadores que se jactan de decir que predican la sana doctrina, pero no la dicen, no la predican, solamente la hablan así para su ego de ellos, que ellos predican la sana doctrina, pero en ningún momento así la explican ni no dan un estudio de ella sobre la sana doctrina. Y aquí el libro de los Hebreos nos da aquí luz para poder entender cuál es la falsa doctrina. Y les voy a leer aquí de Hebreos del 5 al 11. Aquí el autor de esta carta nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahora el capítulo 6, que es lo que sigue aquí, 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla sobre cuáles los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Y cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Pues en un principio, cuando los apóstoles, el Señor les ordenó que fueran y predicaran este evangelio, y se los dio y les confió este hermoso evangelio que el Señor, Él planeó y que no le falta nada. Él planeó un evangelio completo, un evangelio que no le falta nada y que no podemos agregarle nada, ninguna obra de nosotros cuenta así para poder darle a este evangelio así por parte nuestra, sino todo está hecho por la obra del Señor, por Dios. Él es el que diseñó este plan maravilloso, esta obra, y tiene todo un orden, tiene toda una estructura, tiene fundamentos, tiene materiales divinos, tiene bases. Y entonces nosotros aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, podemos ver nosotros también que los apóstoles, ellos nos hablan de esto, de este evangelio que el Señor les dio. Y entonces les dio este hermoso evangelio, y en la muerte del último de los apóstoles, allí empezó este evangelio a deteriorarse. Empezaron a mutilarlo, empezaron a meterles doctrinas de aquí, de allá, de todos lados. Los filósofos que se convirtieron en aquel tiempo en teólogos inventaron una serie de doctrinas que hasta la fecha sí están introducidas en una de las iglesias más grandes, que es la que tiene toda esta doctrina así de a través del tiempo en la antigüedad. Pues introdujo también esas falsas doctrinas en las iglesias también cristianas, evangélicas y protestantes, y no se dan cuenta que ahí tienen estas falsas doctrinas porque están bien escondidas. Satanás, él es el que introdujo estas
doctrinas, hizo un trabajo así que tomó algunas iglesias para que esas doctrinas se fueran así a todo el mundo, y las tenemos en todo el mundo como sectas, como palabra así, pues falsa, pero no se dan cuenta sino a través del hermoso evangelio que el Señor nos dio. Ahí podemos descubrir aquellas doctrinas que están ahí escondidas en las iglesias. Y ahorita vamos a hablarles de estas doctrinas que aquí en el libro de los Hebreos capítulo 6 nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas. Bueno, aquí dice que hay una doctrina de arrepentimiento, de obras muertas. Esa doctrina de arrepentimiento es de oraciones de penitencia. Ese es el original, así que está en la iglesia, en la más antigua, aparece el arrepentimiento como penitencia. Y entonces no saben que estas oraciones de penitencia pues no son aprobadas así por Dios, porque Él tiene un maravilloso plan que Él ya diseñó y que es por gracia, que es la justicia de Dios. Y este hermoso evangelio es el agua, la sangre y el espíritu, porque tres dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Así lo dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 8. Entonces, estas doctrinas de arrepentimiento, de estar llorando, de estar suplicando y de estarse dando golpes de pecho y estarse arrepintiendo de todo, todos los días, meses, años, y siguen con el mismo arrepentimiento, cuando el Señor ya hizo toda una obra maravillosa y completó una salvación perfecta, que no es por obras, sino que Él, con un cuerpo, lo dice aquí en Hebreos 10, que el Señor con una sola ofrenda nos santificó para siempre. Dice aquí Hebreos 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Después aquí también dice en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta ofrenda del cuerpo de Cristo, su obra así redentora de que empieza en su bautismo y va allá a la muerte de cruz y su sangre y la resurrección, esa es la ofrenda que el Señor hizo en su cuerpo y nos dio una salvación tan grande de santificación para siempre. Pero es por gracia, esa es la justicia de Dios. Recibimos un regalo de Dios que nosotros no merecíamos, que nosotros no merecemos, pero la obra de su Hijo, de Dios, fue maravillosa, y Él nos regaló allí una salvación y una redención que Él hizo. Y nosotros no tenemos por qué agregar algo, sino darle gracias y estar agradecidos todo el tiempo con Él y poner nuestra fe y nuestros ojos en el Señor Jesús. Entonces, estas doctrinas dicen que por lo tanto ya dice que debemos de dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, aquella doctrina que se nos complica, hermanos, así que nosotros le metemos de aquí, de allá y de nuestras cabezas, y los pensamientos salen un evangelio que no es. Debemos de seguir el plan de Dios, y aquí dice que vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, que no regresemos otra vez al fundamento de arrepentimiento, de estarse arrepintiendo toda la vida, sino darle gracias al Señor que Él ya lo hizo. Dice, de obras muertas, la fe en Dios
No, hay quienes ponen la fe en Dios y sus obras muertas dicen, yo creo en Dios, pero sus obras son muertas. Esto necesitamos nosotros verlo a la luz del Evangelio de agua, sangre y espíritu, de la doctrina de bautismos. Aquí de la doctrina de bautismos, dejando ya la doctrina de bautismos. Cada iglesia, cada denominación tiene su manera y su método para bautizar. Y todos reclaman y dicen, aquí nosotros tenemos el verdadero, tenemos el bautismo de inmersión, de aspersión. Pero ¿dónde dice eso la Biblia cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? No lo dice. Y entonces empiezan a inventar una serie de bautismos que cada denominación y cada religión tienen su manera de bautizar. Pero solamente hay un bautismo, lo dice en Efesios, que hay un Señor, una fe y un bautismo. Este bautismo es el del Señor Jesús. Este bautismo es el que nos salva y nos redime y nos lleva a vida eterna. Entonces aquí dice de la doctrina, en el versículo 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. Hay una serie de doctrinas de imposición de manos. Y ya es un tocadero así de hermanos y un tocadero de todo, hasta de escobas, sillas y hay que ungir con aceite y hay que poner la mano así para todo, hasta para ordenar así apóstoles con imposición de manos, pero eso no está en la Biblia, no está contemplado. Entonces lo que aquí está diciendo es que la imposición de manos debemos nosotros de ver en el tabernáculo por qué Dios ordenó esa imposición de manos. Y de acuerdo con la imposición de manos del tabernáculo, se traslada al Evangelio de nosotros de estos tiempos, el Nuevo Testamento, y la imposición de manos fue la de Juan el Bautista, que fue donde ahí le impuso las manos al Señor Jesús y lo sumergió, lo sepultó, y ahí le pasó todos los pecados de la humanidad. Esa es la imposición de manos. Pero ahora acá en estos tiempos sacan que hay que ponerle las manos, que hay que sacarle demonios, que hay que meterle demonios, porque eso es lo que causan con la imposición de manos. Estar transmitiendo demonios y doctrinas de demonios. Entonces aquí dice de la resurrección de los muertos. Hay quienes piensan así en los muertos y que ellos regresan y que ellos hay que ofrecerles allí ofrendas. Esa es una doctrina también. Y del juicio eterno. Del juicio eterno muchos se regresan a lo que Dios, Él ya hizo juicio. Y hizo juicio en su Hijo Jesucristo, y nosotros debemos de creer que lo enjuició para muerte por nosotros. Él ocupó el lugar de nosotros. Hermano, esto es interesante en esta doctrina de que nos habla Hebreos, pero lo que sí debemos de buscar, Señor, hermanos, es la palabra de Dios. Porque todos predican la sana doctrina, pero no la tienen. Debemos de buscar la palabra de Dios, porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces no son doctrina, son espíritu y son vida. Dios les bendiga, hermano, y continuamos.